¿Sabes cuál es la diferencia entre Amazon y todos los demás que trataron de ser como Amazon pero fracasaron? Amazon, por los primeros 4 años, solo vendió libros. Pero nosotros hacemos lo contrario. Queremos vender servicios, productos, cursos de consultoría, todo al mismo tiempo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no crecemos? Este es el tercer episodio de nuestra más exitosa temporada, la de los Game Changers. Te voy a mostrar exactamente cómo identificar qué dominar primero y cuándo estás listo para el siguiente paso. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Speak Up. Hoy tenemos nuestra tercera entrega de esta tercera temporada de Speak Up, la que hemos denominado bajo el tema de los Game Changers. Soy Julio Spiegel y hoy estaremos hablando de algo que hará que no sufran innecesariamente o que no tengamos esos tropiezos innecesarios en estos momentos donde estamos empezando nuestro emprendimiento. Y por eso hemos llamado a este webinar Domina, luego expande, donde lo que queremos decir es que antes de estar tratando de hacer muchas cosas, logremos encontrar esa única entrega, ese único servicio, ese único producto donde nosotros nos vamos a diferenciar, vamos a dominar, vamos a generar los ingresos necesarios para poder eventualmente expandirnos. Quiero recordarles a todos que entre ustedes, los que están participando y los que se inscribieron, estaremos entregando al final del webinar y lo anunciaremos en nuestras redes para que estén pendientes quién será él o la ganadora de nuestro taller de comunicación para prepararlos no solo para que estén frente a las cámaras, hagan sus videos, promocionen, hagan sus webinars, sino que también si en algún momento tienen alguna entrevista, estén preparados para enfrentar esos desafíos. Todos los que participan inclusive se llevan material audiovisual que pueden utilizar posterior a eso, así que estén pendientes. Les pido que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde nosotros colgamos todos los webinars que tenemos hoy en día, así que si se van a Move Up Center en YouTube, van a poder ver todo lo que hemos publicado hasta hoy y justo después de este webinar, tan pronto producción lo procese, estaremos subiendo este webinar solo para que lo puedan ver con más calma y también para que lo puedan compartir. De la misma forma, les pido que estén atentos a nuestras redes de Instagram, que es Move Up Center o @Move Up Center en Instagram, y mi cuenta personal, que es @jspiegelf. Nuestra página web, y les anuncio desde ya que pronto estaremos lanzando nuestra nueva versión, de la cual venimos trabajando ya varios meses, es www.moveup.center. Moveup.center. De la misma forma, siempre les recuerdo que ya los programas de Jump están disponibles en el canal de YouTube de Jump Latam y la cuenta de Instagram de Jump Latam. De la misma forma, para que le den seguimiento a la evolución de nuestros 3 ganadores a los cuales nosotros hemos invertido, y vamos a ver la evolución de ellos: Nacochés, Chequeándome y Cíclica. Así que también estén pendientes, tanto en mis redes como en las redes de John, para ver cuándo hacemos ese llamado a que se inscriban a esta segunda temporada. Así que entremos en materia. Siempre me gusta, antes de empezar un webinar, que nosotros dejemos y nos enfoquemos en lo que estamos haciendo y dejemos a un lado, por lo menos por la próxima media hora o 45 minutos, lo que tenemos que hacer en el día o lo que nos abruma. Y para eso me gusta posicionar una mentalidad. Hoy he elegido el tema de las espadas. La espada del samurái y la cuchilla suiza. Algo que teníamos muchos, por lo menos cuando yo era niño tenía mi cuchilla suiza. El samurái es alguien que es digno de estudiar, porque el samurái le dedica su vida a ser un experto en utilizar esa espada. La fila, siempre tiene su espada que es de él, practica, y hasta el punto en que definitivamente le dedica todo el tiempo a que esa espada sea su arma número 1. Y no es solo el arma para matar, sino que en realidad es un arma para defenderse. Eso lo podemos comparar con una navaja suiza. Una navaja suiza es aquella que tiene
la llevas en tu bolsillo y tiene de todo, tiene serrucho, tiene sacacorcho, tiene abrelatas, tiene destornillador. Pero la realidad es que esta cuchilla suiza es práctica, pero no necesariamente es la mejor en cada una de las cosas que está haciendo. Así que si tú de verdad necesitas un destornillador, ese no es el mejor destornillador. Si tú de verdad necesitas una cuchilla, esa no es la mejor cuchilla. Entonces, cuando nosotros vamos al mundo del emprendimiento, ¿qué queremos? Tener una espada de samurái donde nosotros podemos ganar, o la versión cómoda, que es la que podemos llevar en nuestro bolsillo, donde nosotros podemos tener muchas herramientas, pero ninguna es legítimamente la mejor para lo que fue diseñada. Y los dejo con esta reflexión. ¿Con qué defenderían ustedes su vida? ¿Con una cuchilla suiza o lo defenderían con una espada de samurái? Y de eso se trata, domina, luego expande. Pensemos en tener una espada de samurái, que es la que nos ayuda a dominar lo que nosotros estamos haciendo antes de nosotros expandirnos, versus vernos como esa cuchilla de bolsillo que trata de hacer muchas cosas, pero ninguna de esas cosas que hace es legítimamente buena. Así que quiero conectarlos con, esta es nuestra tercera entrega. Le denominamos los Game Changers, como pensamos que son ustedes los que están cambiando el juego allá afuera en este mundo tan cambiante, con nuevas tecnologías, con nuevos temas, con una dinámica de mercado completamente diferente y con un consumidor mucho más exigente. Así que nosotros empezamos con la licencia para ganar. ¿Qué elementos, qué cosas tenían que hacer ustedes para prepararse para poder ganar? De la misma forma, hace 15 días les estuvimos hablando de la trampa de crecer, que a veces nosotros estamos experimentando un crecimiento que aparentemente es orgánico y producto de nuestro trabajo, pero que tenemos que mirar por esas luces rojas o banderas rojas que nos están indicando de que el abismo se acerca y cómo lo podemos nosotros evitar. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo nosotros vamos a crecer, pero cómo vamos a crecer correctamente. Así que con eso pasamos a lo que yo llamo a qué se debe este reto, a qué se debe este problema. Yo lo llamo la epidemia de la dispersión. ¿Por qué lo llamo la epidemia de la dispersión? En este caminar al lado de ustedes, los emprendedores, esos empresarios nuevos que están de una forma valiente trayendo al mercado soluciones innovadoras, lo que yo he encontrado es que hay una ansiedad natural, y no los culpo, yo mismo la experimenté y tengo esa tendencia, como todos, una predisposición natural a tratar de hacer muchas cosas. Pero esa dispersión o esa epidemia de la dispersión viene con ciertos síntomas para que reflexionemos si nosotros sentimos los siguientes. Lo primero es si tú sientes que trabajas muy duro. O sea, yo aquí no he visto a nadie que no le dedique más de 8 horas al día a su trabajo, pero no logra los resultados que está esperando o va mucho más lento de lo que su esfuerzo le indica que debería lograr. Tienes múltiples proyectos en desarrollo, estás haciendo muchas cosas, tu Notion, tu Outlook, tu agenda está bien nutrida de cosas que estás haciendo distintas, pero en ninguna eres extraordinario. Nadie allá afuera te reconoce como el líder en ese algo que tú estás haciendo. Por otro lado, tienes a tu equipo saltando de prioridades. Muchas veces ellos no te lo van a decir, pero es como que los lunes estamos haciendo algo y para el próximo lunes ya eso no es tan importante y hay otra cosa que es más importante que ni siquiera conecta con aquello que originalmente me habían pedido que hiciera y genera un desgaste y una confusión. Nosotros también pecamos de dejarnos llevar por nuestra emoción. Siempre tenemos emoción cuando hay algo nuevo. Entonces nos emocionamos con ese nuevo proyecto, pero a medio camino esa sed, esa adicción a la emoción nos lleva a empezar cosas nuevas sin haber realmente terminado o dominado esa iniciativa original. O a veces inclusive nos cansamos o sentimos que no estamos logrando el objetivo, pero es porque tenemos esa necesidad de que los resultados se den de forma instantánea. Así que antes de saltar a una nueva oportunidad porque la actual no está dando resultado, analicemos
en conjunto por qué no está dando resultados o si simple y llanamente es muy temprano. Es como si nos frustráramos porque estamos haciendo dieta o estamos haciendo ejercicio y nos frustramos porque en un mes no vemos los resultados que esperamos. Bueno, un mes para hacer eso no es suficiente. Es un buen inicio, pero no necesariamente es suficiente. Y en los negocios es exactamente igual. La otra es que cada vez es más difícil competir. Vamos a entregar una propuesta y resulta que nos están comparando con múltiples competidores. Y nosotros dentro de nosotros decimos, pero si esa gente no hace lo que nosotros hacemos o no lo hace como nosotros lo hacemos. Pero es que nosotros, por diluirnos, por dispersar nuestro enfoque, en realidad no estamos sobresaliendo y el mercado no nos está reconociendo como los líderes en esa cosa específica. Lo cual nos lleva a lo que yo llamo la trampa mental. Nosotros tenemos esta tendencia y en Panamá decimos nosotros le metemos diente a todo. Creemos que entre más oportunidades tenemos, más capacidad de crecimiento nosotros vamos a tener. Pero la realidad es totalmente opuesta. El mundo saturado de opciones requiere de que nosotros podamos diferenciarnos para poder dominar. Dábamos al inicio del webinar el ejemplo de Amazon. Vamos a hablar de Amazon. Amazon, que hoy en día todo el mundo lo conoce porque puedes comprar prácticamente de todo y sabe nuestros patrones de compra y nos sugiere cosas. Cuando yo me inscribí en 1999, no sé quién de ustedes que me está viendo se haya inscrito en 1999 en Amazon o si había nacido en 1999, lo único que vendían eran libros. Y preparándome para el webinar me di cuenta que ellos le dedicaron 4 años de su existencia solo a vender libros. Y no fue hasta que pusieron en jaque a compañías como Barnes & Noble o Borders, que hoy en día literalmente casi que no existen o no existen, es que ellos empezaron a usar las fortalezas generadas en el dominio de la venta de libros a otros productos y servicios. 25 años, 30 años más tarde, hoy en día son una empresa que domina el mundo del e-commerce en todas sus facetas. Hay un costo oculto en que sigan haciendo o diluyendo su enfoque o esa dispersión para que lo reflexionemos. Y si hoy en día están sentados aquí enfrente de su computadora viendo este webinar, hagan la lista de cosas que están tratando de impulsar. ¿Cuántos proyectos de productos o lo que llamamos el MVP estamos tratando de llevar a cabo? Y analicen el precio tan alto que están pagando. Los equipos van a estar confundidos, no van a tener prioridades y posiblemente recursos valiosos que ustedes tengan hoy en día, busquen otro lugar para poder trabajar donde se sientan más cómodos, más enfocados y que en realidad están construyendo algo. La calidad de lo que ofrecemos es inconsistente. Resulta que si solo vendiéramos hamburguesas, esas hamburguesas fueran perfectas, pero si vendemos hamburguesa, pizza, espagueti y el equipo todavía no había dominado cómo hacer las hamburguesas, esos clientes van a empezar a recibir productos que un día están muy buenos y el siguiente ya no tanto. Y la inconsistencia es posiblemente uno de los factores número 1 para que un cliente decida no regresar a comprarlos. Cuando le preguntas a un cliente, oye, ¿y qué es lo que hace esa empresa? No sabe exactamente qué es lo que nosotros hacemos. No puede en su cabeza o en el folder mental que tiene de dónde ponerte. Te pongo en el de que vende hamburguesas, te pongo en el que vende pizzas o te pongo en el que vende pollo. O te pongo en el que vende comida rápida o te pongo en el que te vende comida saludable. ¿Dónde te ubico? Entonces esa confusión en nuestro cliente lo que hace es que mire hacia otro lado y busque aquellos competidores nuestros que en efecto tienen un posicionamiento mucho más claro. Después tenemos un síntoma que son los recursos. Y los recursos no solo es dinero, también es tiempo, es energía, somos nosotros. Y se diluyen. No solo se diluyen no generando los resultados, los ingresos que nosotros queremos o el crecimiento que nosotros queremos, sino que además nos agotamos, nos frustramos y no hay nada peor que un líder, un emprendedor, un dueño de un negocio que camine por los pasillos o tenga sus reuniones virtuales y lo que refleja al equipo es que hay frustración, desgaste y cansancio. Oportunidades reales se pierden a veces por estar tan enfocados en hacer muchas cosas. Tenemos enfrente algo que realmente es una oportunidad que deberíamos evaluar, inclusive si requiere
que dejemos de hacer lo que estamos haciendo hoy en día porque es el futuro. Pero no las vemos. No las vemos porque estamos agobiados, frustrados, cansados en hacer tantas cosas que nos convertimos en esa cuchilla suiza en lugar de esa espada de samurái. Así que vamos a ver el precio de no dominar nada. Y las estadísticas son contundentes. Más del 70% de aquellas empresas, especialmente las más pequeñas, pero también aplica a las grandes, y lo vi en mi vida corporativa. Recuerdo una vez que me dijeron que nos mandaban las prioridades de la empresa y eran 9. Entonces, bueno, 9 prioridades ya te dice que en realidad no tenemos prioridades. Prioridades no pueden ser más de 3. Pero aquellas empresas que están naciendo, aquellos startups, aquellos negocios que están tratando de penetrar un mercado y dominarlo, cuando tienen más de 3 iniciativas o 3 iniciativas simultáneamente, reportan no solo un estrés operativo, sino que la mayoría de ellas terminan o cerrando o no teniendo una estabilidad financiera que les permita emprender en nuevas oportunidades. Las empresas que se enfocan en dominar una sola área, aquellas que dicen, hey, ¿sabes qué? No voy a ver hacia los lados, me voy a enfocar en eso que yo estoy haciendo, tienen 5 veces más probabilidades de dominar ese mercado, de ser el líder del mercado o ser reconocido como uno de los top 3 en ese mundo específico en el que están desenvolviéndose. Y cuando se entrevistan a los emprendedores que eventualmente fracasan, lamentablemente, recuerden que más del 90% de los emprendimientos no llegan a 5 años, pero cuando se entrevista a esa masa de emprendedores y se les pregunta después de que hayan reflexionado por qué sienten que fracasaron, la razón que casi todo el tiempo sale es la pérdida de enfoque. No supieron elegir en qué enfocarse y diluyeron sus esfuerzos, llevándolos definitivamente al fracaso. Y vamos a ver un caso, no sé si ustedes conocen esta empresa, el nombre es muy famoso en Estados Unidos, se llama TaskRabbit, Task de tarea, Rabbit de conejo. Ellos empezaron como una aplicación para ayudar a las casas en sus tareas domésticas. O sea, arreglar una pluma, arreglar cosas en la casa. Después tenían un marketplace de freelancers, o sea que si había plomeros, había albañiles, había personas que te ayudaran en distintas cosas que ibas a necesitar en tu casa, se registraban en la aplicación y tú buscabas y los conectabas y ellos se quedaban con un porcentaje. Luego ellos agregaron el servicio de mudanza, limpieza profesional y siguieron agregando productos y servicios. Sin embargo, hay 2 empresas que en efecto empezaron a hacer una vez que dominaban otras cosas, pero que su enfoque al principio, al igual que Amazon, era algo específico. Siempre hemos hablado del caso de Uber. Cuando Uber empieza, su único producto y servicio era el transporte, era conectar a esas personas con carros de un nivel superior a los taxis con una aplicación muy transparente sobre quién es la persona, hacia dónde vas y cuánto te va a costar, con el rating de la persona sobre otras personas que habían estado con él, pero solo era transporte. Después, mucho después, empezaron en el tema de comida. Otra es DoorDash, que también fue muy exitosa al principio porque se enfocó específicamente en el delivery de comida como lo es en Panamá hoy en día, Pedidos Ya, y en Sudamérica es Rappi. Así que ese enfoque fue el que les dio a ellos que tuvieran retornos superiores a su homólogo que nació más o menos en el mismo tiempo, que era TaskRabbit. Siempre me gusta parafrasear a alguien que he leído y siempre se me resonó, y es Jim Collins, autor de muchos libros. El que más recuerdo y el que más me gustó fue Good to Great, o sea, cómo pasar de lo bueno a lo grandioso. Y él decía que el enemigo de lo extraordinario no es lo bueno, lo malo. El enemigo de lo extraordinario no es lo malo, es lo bueno. Cuando nosotros sentimos que tenemos algo bueno, nunca, o es un ancla hacia buscar lo extraordinario. Y es lo extraordinario lo que nos permite no solo crecer este año, sino crecer año a año en el tiempo. Y para eso quiero posicionar lo que yo llamo la propuesta o la solución, que es un framework
el framework de nosotros aquí en Matchup, que se llama Domina, luego expande. Tiene 4 fases. Vamos a ver la primera. La primera es, ok, me estás diciendo que tengo que dominar algo, pero ¿y qué domino? ¿En qué me enfoco? De todo lo que tú tienes que ver el impacto en ingresos. ¿Qué es esa cosa que haces hoy en día? Si te vas a tu estado de ingresos, ¿cuál de las cosas que tú haces hoy en día trae el 60% como mínimo de los ingresos de la compañía? Yo he visto empresas invirtiendo, dedicando recursos valiosos a productos que tienen 3 años y que solo son el 5% de los ingresos, porque son un poco más sexy, porque les apasiona un poquito más, pero no es lo que trae el pan a la casa. Así que si tienes algo que ya hoy en día es el 60% de los ingresos, ese es uno de los indicativos de que es algo de lo que te deberías enfocar. Lo segundo es en qué eres naturalmente bueno. Nosotros todos tenemos fortalezas y debilidades, tenemos habilidades y capacidades. Y como líderes de nuestra empresa y del equipo que estamos armando, debe haber algo en lo que nosotros somos superiores a el resto de las personas y por ende a las competencias. Y lo siguiente, porque al final del día nos tiene que apasionar lo que hacemos para que administremos la energía. Recuerden, nosotros no administramos el tiempo, nosotros administramos nuestra energía. Así que si estamos en algo que nos apasiona y que sentimos que dentro de 5 años no nos va a aburrir, estos 3 componentes, 60% como mínimo de los ingresos, que esté del lado de lo que nosotros somos capaces y nos diferenciamos de las otras personas y la competencia, y que nos vemos dentro de 5 años haciendo esto, esos 3 componentes nos dicen que es ese tema específico en el que nos debemos enfocar. La siguiente fase la llamamos dominio para tu área. Y hay 4 señales que nos permiten entender el dominio verdadero. Lo primero es la predictibilidad. Tenemos la capacidad de predecir resultados hasta un porcentaje del 90%, que el error no sea más del 10%. Cuando nos sentamos a nosotros, si yo les preguntara, hoy es 1 de agosto, si es 1 de agosto, ¿cuánto vamos a cerrar el 31 de agosto en ingresos? ¿Cuál va a ser el nivel de satisfacción de clientes al 31 de agosto? ¿Cuál será el resultado que nosotros esperamos y que no nos vamos a llevar una sorpresa al final del mes? Lo siguiente es la escalabilidad. ¿Qué podemos nosotros ejecutar con el método que ya nosotros creamos? ¿Qué cosas nosotros podemos agregar, complementar, entendiendo de que ya tenemos un método y no tenemos que crear un método diferente y nos permita escalar de forma natural y no agregándole estrés a nuestra organización? Nos diferenciamos tanto que, y algunos de ustedes posiblemente ya lo han experimentado, que ustedes ven que su competencia empieza a imitarlos. Ese es un buen indicativo de que están enfocados en lo correcto. Y la eficiencia, porque cuando nosotros nos enfocamos en algo muy específico, nosotros logramos niveles de eficiencia superiores a los del resto del mercado, permitiéndonos también reclamar un mayor margen al momento de poner nuestros precios. No es porque vamos a ser más caros, es porque la base de costos nuestra es más baja. La tercera fase es el plan de dominio y empieza con el método que nosotros denominamos aquí en MoveUp Center 90-90-90. Nos vamos a enfocar 90 días en solo perfeccionar un área. Los invito a y ahora les decimos un poquito el cronograma, pero dedíquenle 3 meses a enfocarse en una sola cosa y aguanten esa tentación de ver otros temas. Tu energía y de las personas claves en tu equipo, dedíquenle el 90% a ese tema específico y no dejen que el mundo de afuera los distraiga. Esas llamadas innecesarias, esos concursos innecesarios, ese tiempo que le dedicas a cosas triviales que parecieran urgentes, pero en realidad no son importantes. Y elige la métrica clave de éxito en esa área y asegúrate de que crezca en un 90% o la mejores en un 90%. Si tú haces esas 3 cosas y pasamos las otras pruebas que ya hemos mencionado, vas a ver el resultado y el impacto que vas a tener. Y dentro de 90 días, aunque no hayas avanzado en las otras iniciativas,
ya estarás empezando o dominando el área que elegiste para enfocarte. También es importante que en el plan de dominio empecemos a ver otro tipo de métricas, porque a veces le dedicamos mucho tiempo a ver los ingresos, los gastos, la ganancia, pero tenemos que empezar a ver cosas de excelencia, como la calidad. Somos superiores a lo que éramos antes, somos superiores entregando productos y servicios a lo que la industria entrega, nuestros clientes lo reconocen, nos ven como la alternativa de calidad. La siguiente es velocidad. ¿Con qué velocidad nosotros podemos entregar nuestro producto y servicio? ¿Con qué velocidad podemos entregar una cotización? Muchas veces yo he pedido cotizaciones a muchos de ustedes emprendedores y me quedo esperando 3 semanas. O cuando compro el producto y servicio, me prometen que lo vamos a tener listo en 2 o 3 semanas y resulta que 2 meses más tarde no hemos terminado. Esas dos métricas terminan impactando en que tú en efecto te conviertas en el mejor, porque hay que manejar las expectativas. La satisfacción, parecieran que están entrelazadas, pero la calidad, la velocidad, la satisfacción, porque el trato lo podemos entregar en 3 semanas, podemos cotizar sumamente rápido, pero cuando entregamos el producto, nuestro equipo o de forma digital, el journey es un poco raro, no es tan fácil, o nuestro equipo no está siendo lo suficientemente amable y atento y preocupado por que ese cliente le saque provecho a lo que está comprando. Y por último, sí, claro, la rentabilidad, que nosotros estemos logrando no solo ser rentables, sino que cada vez seamos más rentables, no solo porque cobramos más cuando podemos, sino porque nuestra base de costos se ha reducido y es más baja porque somos más eficientes. La cuarta fase es cuando nosotros vamos a expandir. O sea, ok, ya seguimos este proceso, ya nosotros estamos creciendo, estamos gozando de los beneficios de no diluir nuestro enfoque, de no dispersarnos, y cuándo nos vamos a expandir. Y para eso tenemos 3 preguntas que tenemos que respondernos. Si me puedo tomar 2 semanas y estoy seguro que mi área de trabajo, esa área de enfoque no va a sufrir y te puedes en realidad desconectar, no quiero esas vacaciones donde estamos todo el día, viajamos a un lugar exótico y pasamos todo el día en Zoom tratando de resolver los problemas que mi equipo no puede resolver porque yo no estoy ahí. Lo segundo es que si mi competencia ya empezó a imitarme o tratar de imitarme. Y lo tercero es que si yo tengo suficiente dinero en el banco, suficiente flujo de caja de los ingresos futuros que me permita enfocarme en esta nueva área sin tener que sufrir mes a mes en poder pagar cosas tan básicas como la renta, la planilla, la luz, el internet, etc. Así que si me puedo tomar 2 semanas de vacaciones y de verdad desconectarme, si yo veo que mi competencia ya está empezando a ver cómo se copia de mí, los copiones, y si yo tengo suficiente dinero para dedicarles 3 meses a este nuevo proyecto, sin que las finanzas de la empresa sufran, si el flujo de caja no se ve afectado, entonces es un momento bueno para expandirnos porque te va a dar paz mental para que te puedas expandir. Y el plan de acción. Mira, el plan de acción, y yo primero quiero posicionar una imagen mental de 3 círculos. El primer círculo es, ¿qué es eso que nosotros hacemos mejor? El segundo es, ¿qué es eso que genera más dinero? Y lo tercero es, ¿qué es lo que nos apasiona? Si tú pones esos 3 círculos, donde se unen en el medio, ese es el área donde tú te vas a enfocar. Así que en los próximos 30 días, vamos a usar las primeras 2 semanas. Si lo logran en menos tiempo, qué bueno, pero por lo menos 2 semanas, para que vayamos por este camino, por este ejercicio, y nosotros podamos sentirnos cómodos, que hemos identificado el área donde nosotros vamos a enfocarnos para dominar. Lo segundo, que es el donde típicamente fallamos, es que, ok, yo me voy a enfocar en esto, pero resulta que no guardé o no dedico los recursos. O sea, lo elegí, lo comuniqué, pero no contraté a las personas que necesitaba contratar, no moví a las personas al proyecto que tenía que mover, no compré las herramientas que tenía que comprar, no le dediqué tiempo y esfuerzo a que eso funcionara así. Así que tenemos que dedicarle recursos a eso. Aunque las otras áreas sufran, la promesa es que vamos a dominar, luego nos expandimos. Tenemos que, el segundo mes ya nos lleva el primer mes, 2 semanas. Después del mes 2 al mes 3, tenemos que implementar mejoras sistemáticas.
qué cosas nosotros podemos mejorarle al proceso, al producto, al servicio. Obviamente que tenemos que consultar con nuestros clientes, que son la fuente número uno de mejoras. No podemos mejorar un producto en una oficina, tenemos que mejorar nuestro producto hablando con nuestro cliente, preguntándole cómo se siente, y van a ver cómo las ideas van a fluir de ellos hacia nosotros. Después de los siguientes meses, los siguientes 2 meses, lo que vamos a hacer es medir y perfeccionar lo que nosotros ya tenemos. Así que ese es el esquema, la promesa que yo les hago, aunque la ansiedad y el estrés y la ambición nos lleve a tratar de hacer muchas cosas a la vez para ver cuál pega. Ese es otro paradigma que siempre decimos, vamos a hacer muchas cosas para ver cuál pega, y la que pega es la que nosotros expandimos. Bueno, posiblemente estamos haciendo un escenario para que en realidad ninguna pegue, porque ninguna le estamos dedicando los recursos de tiempo, dinero y energía que son necesarios. Y con eso, la parte teórica del webinar del día de hoy, como ya saben, el tema de nuestra tercera temporada son ustedes, los game changers, los que van a cambiar el mercado, los que ya lo están cambiando. Vimos primero cómo teníamos que ganarnos esa licencia para ganar. Después vimos la trampa de crecer cuando estamos creciendo y no vemos que ese crecimiento no es sostenible y terminamos fracasando y frustrándonos. Y hoy es cómo crecer correctamente, cómo nos vamos a enfocar en un área y la vamos a dominar. Y una vez que nosotros la dominemos, la promesa es que entonces nos podemos expandir y vamos a dominar muchas otras áreas. Antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, me gustaría compartir con ustedes un breve video. Emprender es como escalar una montaña. No basta con lanzarse. Necesitas estrategia, preparación, las conexiones adecuadas para alcanzar la cima. Muchos intentan el ascenso solos, improvisando cada paso sin un mapa claro. Y ahí es donde el camino se vuelve incierto. Pero cuando cuentas con la guía correcta y los compañeros adecuados, el camino cambia. Move Up, la metodología que te prepara y te conecta con quienes pueden ayudarte a llegar a la cima. Aquí, el miedo se transforma en confianza. El éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y el match perfecto. Move Up, conecta, escala, llega más alto. Bueno, como saben, estamos aquí en el Move Up Center, donde tenemos todo tipo de actividades. Y hoy quiero detenerme un momentito para hablarles de este gran proyecto. A solicitud de ustedes, muchos de ustedes me pidieron algo que fuera un poco más accesible, pero que fuera lo suficientemente intenso para que pudiéramos absorber todo este material que a veces a través de un webinar y una guía práctica no solo nos emociona y nos invita a hacer cosas, pero que tenemos muchas preguntas y queremos profundizar en nuestro negocio específico. Así que a partir de este 23 de agosto, sábado, hemos elegido los sábados para que puedan dedicarle su semana a su trabajo, tal vez en las noches prepararse y un poquito de tarea, pero es un curso intenso, es un bootcamp que empieza este sábado 23 por 4 sábados consecutivos. Obviamente que inmediatamente pasan a ser parte de la comunidad de Move Up y conectar con todo el resto de esos emprendedores que afortunadamente cada vez que me escriben y me dicen los resultados extraordinarios que están teniendo, nos valida que nuestro método tiene los resultados. Así que, por favor, en nuestras redes tienen toda la información del bootcamp, qué es lo que necesitan buscar, dónde inscribirse. Hay una página que tenemos, un landing page que te da toda la información. De igual manera, el link de inscripción. Y nosotros inclusive, una vez que muestren su interés, los estaremos contactando desde la oficina para ver los distintos detalles y aclarar cualquier duda. Es muy práctico. De aquí no vamos a salir solo con teoría. La idea es que cada uno de ustedes salga de aquí con un plan de cómo ejecutar en el mes a partir de mediados de septiembre hasta final de año, y cerrar con fuerza este 2025 y sobre todo empezar ese 2026
con energía, ganas y preparados para crecer. Así que visiten nuestras cuentas de redes sociales, en especial @MoveUpCenter en Instagram, @JSpiegelF, y ahí encontrarán el enlace en nuestra biografía de cómo saber más del bootcamp y sobre todo cómo inscribirse, y los espero el 23 de agosto. Así que pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. A ver. ¿Cómo sé exactamente cuando ha alcanzado el dominio suficiente para expandir? Ahí tenemos un pequeño test que lo llamamos el test de las 3D. Primero, es algo que yo puedo delegar. Y ven que es consistente con lo que estábamos haciendo. O sea, me puedo ir de vacaciones o lo puedo delegar. Hoy en día, los competidores ya se empezaron a copiar de nosotros, nos están estudiando, nos están imitando, están sacando cosas que parecieran que definitivamente están todo el día viéndonos. Y eso es bueno, porque si nuestros competidores nos están viendo, se están distrayendo. Y yo lo que no quiero es que ustedes hagan lo mismo. Y lo tercero, la tercera D, es que es defendible. O sea, nosotros tenemos la capacidad, independientemente de que alguien venga a tratar de copiarnos, de que en efecto lo pueda hacer, porque tenemos esa salsa secreta, ese grupo de complementos específicos que nos permiten a nosotros defender nuestro territorio. Si cumples con esas tres cosas, tendrás más flujo de caja, y estoy seguro que en 6 meses como máximo ya vas a empezar a ver los beneficios de tu enfoque. ¿Qué hago si aparece una oportunidad de oro mientras estoy en mi fase de dominio? Ahí es donde, como decimos en Santiago, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque ves esa oportunidad grandiosa, tú la estás autodenominando de oro. Lo primero que hay que entender es si es una oportunidad de oro real o simple y llanamente tú crees que es una oportunidad de oro. Si todos los componentes para que sea una oportunidad de oro están en la misma. Y lo otro es, preguntémonos, ¿qué pasa si nosotros no hacemos eso hoy? ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos y seguimos enfocados en lo que estamos haciendo y empezamos a atenderlo, aunque vamos a estar estudiando y analizando, dedicándole 10, 20% máximo de nuestro tiempo a esa oportunidad de oro, a entenderla? ¿Qué pasa si empezamos a ejecutar dentro de 6 o 12 meses? ¿Va a desaparecer? ¿Realmente alguien la va a dominar? Yo he visto muchas oportunidades de oro que fueron compartidas conmigo a finales del año pasado y a principios de este año. Y hoy, reflexionando con nuestros emprendedores, nos hemos dado cuenta de que nadie le sacó provecho. Y que posiblemente ahora que ya estamos sólidos y dominando un área, es el mejor momento, porque tenemos los recursos, tenemos la experiencia y tenemos el dinero para poder invertir en esa nueva oportunidad. ¿Cuánto tiempo debería tomar el proceso de dominar antes de expandir? Bueno, es difícil decir cuánto tiempo, porque depende mucho de la complejidad de esa iniciativa que tú tienes. Hay iniciativas muy sencillas, especialmente para ti, que tienes esa pericia, esa capacidad, esa exclusividad de algo, pero hay otras que no. Hay cosas que tenemos que ir armando estratégicamente cómo vamos a dominar, porque esto no es solo dedicarle tiempo, tiene que haber una estrategia detrás. Pero la promesa mía es que en 2 meses tú vas a empezar a ver esos indicios, esa luz al final del túnel de que vas en buen camino. Tenemos negocios que le hemos dado la vuelta en 1 mes, otros que nos ha tomado 3 meses, pero ya a los 6 meses tú ves cómo, independientemente de cuándo empezaste a ver esa luz al final del túnel, ya a los 6 meses ese dominio, especialmente en la etapa de nuestro negocio, y si elegimos una industria en un océano azul versus un océano rojo, ya nosotros podemos empezar a ver ese dominio. ¿Es posible dominar múltiples áreas simultáneamente? Bueno, yo considero que es una consecuencia del enfoque. Si nosotros empezamos decimos, estas 3 cosas yo las quiero dominar. En nuestro plan estratégico está bien claro que a 5 años nosotros queremos dominar estas 3 cosas. Siempre y cuando le dediquemos no menos del 70% a la que hemos elegido como, lo diríamos, el capítulo número 1 de dominio. 20% la segunda y 10% la tercera. Entendiendo que la segunda y la tercera, por falta de enfoque, recursos, no necesariamente las vamos a dominar
al inicio, eso nos va a permitir ir avanzando un poco, ir entendiendo, es una etapa más de entender cuáles serían los componentes estratégicos que nos harían a nosotros exitosos ahí, pero nos enfocamos en ese. Después de 6 meses, 1 año, empezamos con el segundo. Y después de 1 año y medio, 2 años, empezamos con el tercero. Y cuando estamos allá, en el 2027, 2028, en efecto, ya vamos a estar dominando 3 áreas. El resultado en el 2027 y 2028, o sea, ese viaje hacia el futuro es un viaje donde dominaremos 2 o 3 áreas. Pero si nosotros hoy, mentalidad de cuchilla suiza, tratamos de dominar los 3 a la vez, dedicándole 33%, 33% y 33% a cada uno, les prometo que las probabilidades de que ustedes dominen una siquiera dentro de 3 años es muy, muy, muy baja. ¿Cómo manejo la presión de clientes o socios que quieren que ofrezca más servicios? Bueno, otra tentación, porque nosotros decimos que el jefe es el cliente y que tenemos que dar al cliente todo lo que él quiere. Miren, yo cuando saqué yo trabajaba en una empresa familiar que se llamaba Sonitel. En esa empresa sacamos una campaña que fue muy exitosa al principio porque nosotros le cambiamos la promesa de marca y dijimos Sonitel, la solución completa. Y mi cliente lo que pensaba cuando leyó eso es, no importa que yo necesite, Sonitel me lo va a brindar. Y lo que terminó ocurriendo fue que quedamos mal con todos los clientes porque no teníamos suficiente papel, suficiente tóner, no teníamos suficientes computadoras, no teníamos suficientes técnicos para arreglar todas las cosas, no habíamos preparado a nuestra fuerza laboral para atender toda la diversidad de cosas que nuestro cliente quería porque nosotros prometimos la solución completa, que era lo que en teoría nuestros clientes querían. Pero caímos en la trampa de ellos y al final no nos perdonaron. Tuvimos que regresar al tablero, dibujar una estrategia de enfoque y decidir en cuál o cuáles 2 áreas nos íbamos a enfocar. Y el resultado fue maravilloso, el crecimiento fue exponencial, al punto de que pudimos inclusive vender la compañía a un muy buen precio. Pero fue después de haber tropezado con esa tentación de satisfacer al cliente a toda costa, especialmente cuando implica cosas que nos cuestan tiempo, dinero, esfuerzo y enfoque. ¿Qué pasa si mi competencia se adelanta mientras yo estoy dominando? Bueno, les garantizo que si ellos pueden avanzar, y hay muchos casos de aquellas competencias que avanzaron. Recuerdo una que se llamaba Netscape y Microsoft vino más tarde, se preparó y cuando se preparó y entró, el golpe que le dio a Netscape, que como navegador fue mortal. McDonald's no fue la primera hamburguesa, pero cuando entró y se dio cuenta que había un espacio para hamburguesas buenas, que no mataran, que estuvieran en todos lados, que te sirvieran rápido, dominó el mundo de las hamburguesas. Y yo no sé si ustedes conocen esta empresa o recuerdan esta empresa que se llamaba Yahoo. Nosotros cuando empezamos a ver el Internet, Yahoo era el buscador. De hecho, hay una historia que pueden buscar en Internet, no me sé los detalles de memoria, pero Google trató de vender Google a Yahoo en su momento y creo que eran 1 millón, 2 millones, o sea, no eran cifras exorbitantes y Yahoo no quiso comprarlo. Y hoy en día, si Yahoo existe es algo muy, muy, muy pequeño y muy efímero en realidad, y Google definitivamente que logró a través de su enfoque, y es una empresa que tiene muchos productos y servicios, pero ellos se dedicaron al principio, si ustedes recuerdan, a buscador. Hasta que dominaron el mundo del buscador fue que empezaron a expandirse a otras áreas. Esas expansiones, de hecho, deben venir acompañadas a que no sean expansiones raras. O sea, no pueden ser expansiones que no conecten con el core o el centro de lo que nosotros hacemos hoy en día. Tienen que ser cosas que lo complementen o que se apalanquen en las capacidades que hemos desarrollado en ese camino de dominio en esa área específica. Dominar significa que tengo que hacer todo perfectamente. Bueno, no es que tienes que hacer todo perfectamente, pero tienes que buscar esa perfección. Recuerden lo que nos dijo Jim Collins. El enemigo de lo extraordinario no es lo malo, es lo bueno. Nosotros tenemos que, en esa forma sistemática de mejora, siempre buscar cómo vamos a ser mejores.
Si eso es perfecto o no, eso lo dirá el mercado. Pero lo que sí debe ser es que si vemos el retrovisor, hoy nuestro producto, nuestro servicio, nuestros resultados son mejores que en el pasado. ¿Qué métricas específicas debo usar para medir mi progreso hacia el dominio? Mira, como les decía, la consistencia, ¿no? La calidad, pues. O sea, si nosotros somos consistentes, usted ha ido a algún restaurante y un día la comida está buena y el otro día es más chica y el otro día sabe mal, la corvina no tiene siempre el mismo tamaño, a veces sabe a mar. La consistencia en la calidad es una de las métricas importantes que nosotros tenemos que ver. La otra que ya mencionamos es que no hay un empresario, emprendedor, trabajador exitoso que no logra un grado alto de predictibilidad. Se valora, así como en el béisbol, el que batea 3.8 gana 100, 200 millones de dólares, pero el que batea .324 pareciera que es casi lo mismo, ese nada más gana 5 millones. Bueno, en el mundo de los negocios, aquel que logre la pericia, la capacidad de tener predictibilidad, porque domina la información, domina el mercado y tiene el enfoque de llegar hasta un 90% de predictibilidad, donde yo les digo, este mes de agosto nosotros vamos a facturar $23,500 y facturamos 22,000. Bueno, eso es un buen nivel de predictibilidad. Vamos a tener un nivel de satisfacción de 4.5 y terminamos con 4.6. Excelente. Tenemos que tener esa predictibilidad. Eficiencia. Si antes nos costaba $1 hacer algo o nos tomaba un minuto hacer algo o una hora y ahora nos toma menos, estamos mejorando nuestra eficiencia y lo que no se mide no se logra. Y la diferenciación, tener siempre, típicamente en internet tú ves como características y marcas o productos y tú ves ganchitos y X, nosotros cómo vamos expandiendo nuestros ganchitos y que nosotros tenemos cosas que son realmente diferentes a nuestra competencia y que cuando trate de imitarnos no pueda o le tome mucho esfuerzo y para cuando llega a igualar eso que teníamos hace 6 meses, nosotros ya tenemos nuevas características que complementan nuestro producto o servicio. Clever Mejías, ¿cómo identificar esa ventaja donde eres naturalmente bueno? Sabes que la tienes porque tus clientes la sienten, pero tú no puedes definirla. Clever, ese es un trabajo que tenemos que hacer, es parte de lo que exploramos aquí en MoveUp Center, porque hacemos primero el inventario. Lo otro es analizar el mercado, porque tú puedes ser muy bueno en algo, pero no hay mercado para eso. Cuando empiezas a hacerlo, en efecto, tus clientes te van a dar retroalimentación, ellos mismos te van a recomendar a otras personas porque hay necesidad de eso, pero al final del día es algo más interno tuyo. Es como tú encuentras eso que te apasiona, que estás dispuesto a aprenderlo, porque no necesariamente lo que ya yo aprendí en la universidad o que ya yo de chico sabía hacer, sino que descubres que esto que estoy haciendo me apasiona, me gusta, me sorprendo en las noches a mí mismo leyendo y aprendiendo y hablando con mi inteligencia artificial sobre el tema. Cuando voy a comer con mis amigos les comento lo que estoy haciendo. Si eso es algo que nos apasiona, después de un pequeño esfuerzo de entender si hay suficiente mercado para vivir de esto, ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. Y bueno, creo que con eso cubrimos la etapa de preguntas y respuestas. Y antes de empezar a resumir un poco lo que hemos conversado el día de hoy, le quiero compartir este siguiente video. Hay un momento en todo negocio en que las soluciones genéricas ya no son suficientes. Cuando necesitas algo más que consejos, necesitas transformación. Los emprendedores exitosos lo saben. El crecimiento real requiere estrategias personalizadas. Sin embargo, muchos siguen aplicando fórmulas estándar que no se ajustan a su realidad, desaprovechando oportunidades por falta de análisis profundo, perdiendo tiempo y recursos en direcciones equivocadas, postergando decisiones críticas por falta de claridad estratégica. Presentamos MatchUp, nuestra experiencia de transformación empresarial más exclusiva y personalizada. No es solo una consultoría, es un programa de 16 semanas diseñado para quienes buscan llevar su negocio a un nivel superior. MatchUp te ofrece 4 sesiones estratégicas intensivas para definir tu visión y hoja de ruta. 24 consultorías individuales donde trabajamos directamente en los desafíos de tu negocio. Análisis profundo de tu modelo de negocio, red de contactos y posicionamiento.
herramientas exclusivas diseñadas para tu industria y fase de crecimiento. Acceso privilegiado a nuestros masterclass quincenales con posibilidad de consultas personalizadas y apoyo continuo durante toda la implementación. Shop to move up. Llevemos tu negocio al siguiente nivel. Agenda una llamada de evaluación sin compromiso en www.moveup.center. Bueno, ya estamos de regreso y como vieron, nosotros tenemos un programa permanente que se llama Matchup, que estamos con ustedes un periodo de 4 meses. El primer mes es totalmente personalizado, o sea, no compartimos con ningún otro emprendedor, le dedicamos todo el tiempo a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu empresa. 4 sesiones donde vamos a hacer el análisis estratégico y la estrategia de crecimiento hacia futuro. Y después pasamos un periodo de 3 meses donde semanalmente nos vamos a estar reuniendo para ir a ver los avances, consultas y poder analizar nuestra competencia, qué resultados estamos teniendo y qué ajustes tenemos que ir haciendo en el camino. Tenemos otro programa que sí tiene fases o temporadas. Nosotros hoy en día tenemos este sábado ya avanzado el segundo grupo de este programa que llamamos Startup, donde en grupos de no más de 8 nosotros le dedicamos 4 sábados aquí en el Move Up Center a ver un poco de la teoría, pero siempre con conversación práctica, donde lo bonito y lo hermoso de este programa es que los emprendedores empiezan a dar consejos entre ellos y compartir sus experiencias que típicamente son complementarias. Buscamos emprendimientos que se complementen para poder nutrirse y después entramos en una fase de 4 semanas donde ahí sí es personalizado con cada uno de ustedes para atender las necesidades específicas, ya sea porque son de ventas, porque son de finanzas, porque son de servicio al cliente o de claridad estratégica. Y como les mencioné, este 23 de agosto deben inscribirse porque los cupos son limitados, pero sí es un bootcamp donde nosotros vamos a estar entrando a las entrañas del crecimiento. Vamos a ver todos los temas que hemos visto en los webinars y nuestra metodología donde ustedes van a poder entrar y salir de aquí energizados y habrá alternativas y obviamente serán parte de la comunidad MoveUp, donde nosotros compartimos experiencias y nos apoyamos mutuamente. Búsquenlo en la biografía de mi Instagram, @jspiegelf. También pueden entrar a @MoveUpCenter o vayan y visiten a nuestra página web www.moveup.center. Resumiendo, ya saben, la fase 1 es identificar qué dominar. Los 3 criterios es el impacto en ingresos que tiene, si es más del 60%, esa es típicamente en lo que tenemos que enfocarnos primero. Si es una ventaja natural, producto de cómo nosotros crecimos y de dónde nosotros venimos y cómo está configurado el mercado y la competencia, y si nosotros nos vemos dentro de 5 años haciendo esto. La siguiente fase es el del dominio para tu área. Hay 4 señales que tenemos que buscar para el dominio verdadero. Es la predictibilidad de los resultados por encima del 90%, la escalabilidad, que puedes ejecutar con este método que ya desarrollé, que además complementa lo que ya nosotros tenemos y nos permite escalar y crecer. La diferenciación, cuáles son esos ganchitos que cuando nos comparan nosotros tenemos y la competencia no tiene. Y la eficiencia, cómo nosotros hacemos lo que otros hacen de una forma mucho más rápida, con mucho menos costos y mucha mejor calidad. Ya saben, el plan de dominio, 90, 90, 90. 90 días, yo sé, va a ser duro, esto es como un detox empresarial, 90 días donde solo vamos a perfeccionar una cosa, el 90% de nuestra energía y nuestros recursos valiosos se lo vamos a dedicar a eso y vamos a buscar mejoras hasta del 90% o como mínimo del 90% de aquellas que nosotros consideramos que es importante en ese producto y servicio. No solo vamos a medir números de venta, vamos a medir calidad, velocidad, satisfacción y rentabilidad. Y después pasamos a un proceso de unos 4 meses de cómo nosotros vamos a expandir. Y recuerden, si no puedo tomar vacaciones y desconectarme, si con mi competencia todavía no se ha fijado en lo que nosotros estamos haciendo y si todavía no tengo suficiente dinero para vivir, porque ahora me enfoqué en otra cosa, entonces no es momento de expandirnos. Así que reflexionemos y recuerden la mentalidad. Es una invitación a que dejemos de ser esa cuchilla suiza que es
es un destornillador mediocre, es un abrelata mediocre, es un cuchillo mediocre. Hay momentos donde necesitamos por emergencias algo de ese tipo, pero en el mundo de los negocios nosotros no queremos vivir en una emergencia, queremos vivir en un dominio. Y en un dominio tenemos que tener esa mentalidad de samurái, que le dedica su vida al dominio de esa espada con la cual no solo ganará, sino que defenderá su vida. Y defender tu vida con una cuchilla suiza, aunque me imagino que algunas personas podrán, termina siendo muy difícil. Y antes de cerrar, quiero que veamos este próximo video, que es nuestro próximo webinar, el cuarto de esta tercera temporada. Con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias por habernos visto. Recuerden que estamos subiendo pronto nuestro webinar en nuestro canal de YouTube para que lo vuelvan a ver, lo puedan compartir, y aquellos que se inscribieron y no pudieron asistir por algún tema laboral, lo puedan ver en la calma de su hogar. Y cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme, ya sea por email o por Instagram o por la página web. Y recuerden, más importante que saber es saber quién sabe. Y match up to move up. Hasta la próxima. Move Up. El match perfecto para tu negocio. Encontrar el socio ideal, el inversionista correcto, la conexión que realmente impulse tu negocio, parece imposible. Y si te dijéramos que el match perfecto sí existe, un matchmaker no junta personas al azar. Analiza, entiende y encuentra la combinación perfecta. En Move Up hacemos lo mismo, pero con los negocios. No se trata solo de conectar, se trata de conectar bien. Enfrentarte a tomadores de decisión puede dar miedo. Pero cuando llegas preparado y tienes el respaldo correcto, el miedo desaparece. Move Up no solo te abre la puerta, te damos la llave. ¿Estás listo para hacer el match que cambiará tu futuro? Si quieres dejar de improvisar y empezar a crecer, es momento de hacer el match perfecto. Move Up. Únete a Move Up hoy.